¿Un milagro qué es? Algo sobrenatural, algo que sobrepasa las leyes de la naturaleza, la sanidad, un paralítico, las muelas sanadas, ¿no? Decía el hermano Anacondia, ¿no? Que predicaba sanada. Tantas muelas que se han arreglado en el ministerio, que el Señor ha obrado, y yo tengo la dentadura, no decía una vez que vino aquí a Zaragoza, y no hay caso. Pero bueno, esa es la voluntad de Dios que reparte, ¿no? Entonces un milagro es algo, un hecho extraordinario que trasciende las leyes naturales. Un hecho extraordinario, un suceso extraordinario, es algo contra toda posibilidad, ¿no? Que se encuentren dos personas que quizás era imposible, o para nosotros imposible que se encontraran, ¿no? Por ejemplo, o por el testimonio que entiendo la hermana, era muy difícil una palabra quizá de gratitud de tu hija, o un acercamiento, sin embargo, en el Señor se hizo posible. Entonces algo extraordinario es un hecho que, sin ser sobrenatural, vemos la mano de Dios allí, y es como un imposible hecho, realidad. ¿Sí? ¿Se entienden las dos cosas? Muy bien. En esta mañana les voy a ayudar con un PowerPoint, por si quieren tomar apuntes o para que se recuerden más de verlo. Vamos a hablar de un hecho el cual tiene involucrado un golpe certero. Es una palabra, es un pasaje muy conocido, pero me gustaría que lo revisáramos un poquito más hoy. Se trata de la historia que está narrada en 1 Samuel, capítulo 17. Allí los versos principales o lo del golpe certero están en el versículo 49 y 50. Yo llevo mi Biblia como en el teléfono porque tiene las letras más grandes que la escrita y me va mejor. Así que no estoy mandando WhatsApp, estoy leyendo. Eso sí. ¿Y verás, Samuel, qué es? 17. 17. Dice allí la palabra de Dios que David, ahí lo tienen apuntado en la pantalla, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. ¿Saben qué filisteo se refiere? A Goliat, el gigante de 3 metros, de casi 3 metros. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces yo me pregunto, ¿esto fue un milagro o un suceso extraordinario? Fue algo extraordinario lo que sucedió. No pasó algo sobrenatural, pero hay algo extraordinario. Pero la cuestión es que necesitamos prepararnos para cosas extraordinarias en nuestra vida. Y eso es lo que hoy voy a invitarles a escudriñar en la palabra. Un suceso extraordinario, Dios tiene el poder y la capacidad para producir en nosotros de cualquier momento. Pero a veces Dios nos tiene que preparar. Y vamos a ver y vamos a romper un tópico sobre David, de que era el muchachito que habla y pasó algo extraordinario. No, vamos a ver quién era David y quién era Goliat. Pero me gustaría darle una fundamentación en Filipenses capítulo 2, verso 13, dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? Y también en Efesios capítulo 6, cuando habla de la lucha espiritual, de todo esto, Pablo reiteradas veces les dice, hay que estar vigilantes, hay que estar pendientes. Entonces, si uno está vigilante y pendiente en la obra de Dios, tratando de escuchar la obra de Dios,
la voz del Señor, el Señor va a poner en nosotros el querer hacer algo, el querer participar de la obra en el ministerio que el Señor nos llama. Y va a poner en nosotros la capacidad y el poder de hacerlo. ¿Amén? ¿Se entiende? Vamos a ver que David fue un hombre de esta clase. No somos robots, los cuales Dios mueve así como así, sino que somos personas las cuales el Señor llama y nos utiliza por su buena voluntad. Amén. Siempre que nos rindamos a su voluntad, porque si no no hay forma. Por eso digo que lo de David fue algo extraordinario, pero no fue un robot que movió el Señor. Así que para ello vamos a... ¿Puedes darle por el... al siguiente? ¿Cómo se produce un suceso extraordinario? Y vamos a ver ahora quién era David. ¿Quién dice la palabra que era David? Entonces dale al siguiente. Vamos a buscar allí en 1 Samuel capítulo 16. Del 11 al 18. He intentado resumir los versículos, pero algunos hay que leerlos sí o sí. Como sabéis, desde la primera vez que el rey Saúl desobedeció a Dios, desobedeció la palabra que le había dado el profeta. ¿Cómo se llama el profeta? Siempre contestan por aquí, por allí. ¿Cómo se llama el profeta? Samuel. Samuel fue el último juez, fue profeta y también libertador en algunas ocasiones del pueblo. Desde que Saúl desobedeció al Señor, dice este pasaje un poco más adelante, que el Espíritu de Dios se retiró de Saúl y le atormentaba un espíritu que le atormentaba, evidentemente, ¿no? Y necesitaba encontrar paz. Entonces sus consejeros le recomendaron, por decir una manera, a David. Y vamos a ver quién era David. Dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Luego viene el episodio de que Saúl estaba atormentado y llegamos hasta el 17, que dice, y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y enviaron por él. Así que según lo que hemos leído, ¿quién era David? Hijo menor de Isaí. Un hijo menor. Todo esto tiene un significado. El menor era el último. Si pillaba algo de la olla para comer, ¿no? Y eso, el menor en una familia siempre era el menos considerado. En aquella época, por lo menos. En aquella época era Dice que era de buen parecer, pastor de ovejas. Eso significa que en su vida, y lo vemos reflejado en los salmos que escribió, forjó la paciencia, la reflexión. Tuvo mucho tiempo para pensar en las cosas del Señor. Dice que tocaba el arpa y cantaba, y que lo hacía bien. El hombre era un artista, más que estos que salen en la... Tenía la fama de ser un hombre, un joven valiente, un joven vigoroso. Ya, aunque era muchacho, se veía que era un hombre de guerra, prudente en sus palabras. Qué importante, ¿no? Qué importante, porque Saúl, un desastre. Ser prudente en las palabras, saber cuándo abrir la boca, cuándo callarse la boca.
Y además, nosotros sabemos que era ungido para ser rey. Cuando los siervos daban las referencias, cuando le mostraban el currículum de David al rey Saúl, no sabían que era ungido para ser rey, porque había sido ungido en medio de sus hermanos y del padre. Eran de momento los únicos que sabían que era ungido para ser rey. Así que este era David, un muchacho de buen parecer, todo un artista, pero también todo un hombre de guerra, preparado para lo que fuera, preparado para cosas extraordinarias. ¿Quién era Goliat? Dale el siguiente. Aquí hay muchos pasajes, no lo vamos a leer, porque como dice el hermano Bernabé, ¿para qué leer de todo lo malo, teniendo todo lo bueno? Pero aquí vemos en 1 Samuel, capítulo 13, del 1 al 20, que los filisteos superaban en número, sus guerreros, por lo menos, superaban en número a los guerreros de Israel. Estaban bien armados y eran explotadores. En esos pasajes mencionan la cantidad de caballería, carros de guerra, las armas que tenían y cómo habían llegado a dominar de tal manera a los israelitas que habían quitado de ellos a todos los forjadores, a todos los herreros. Todos los herreros estaban ahora con los filisteos. Y cada vez que tenían que hacer herramientas para la agricultura, tenían que pagar precios exorbitantes a los filisteos. Estaban explotando a los de Israel. Y un poco más adelante está la historia de la lucha de David y Jonatán. ¿Se acuerdan que hace unos domingos compartimos, cuando los hermanos estaban en Madrid? Y que hablaba de que los únicos que tenían espada en las filas de Israel, ¿quiénes eran? El único que se acuerda, Saúl y Jonatán. Habían dos espadas en todo el ejército. Y Dios obró un milagro a través, ahí sí, de Jonatán. Las dos cosas, un milagro y algo extraordinario, ¿no? Así que esa era la situación. Además, dice en estos pasajes que el estado de guerra era continuo. Continuamente había escaramuzas y luchas entre los israelitas y los filisteos. Sigue siendo así hoy día. Pero bueno, esa es otra historia. Y aquí tenemos en 1 Samuel 17, 1 al 10, la descripción de Goliat. Me gustaría leerla en la nueva traducción viviente, que ya tiene las medidas y todas llevadas a nuestro sistema métrico. 17, 1 al 10. Después de que David terminó de hablar con Saúl, me he adelantado, ese es el 18. Los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes-Damim, que queda entre Socot en Judá y Azeca. Bueno, Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Ela. De modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. ¿Se acuerdan de esta descripción? En un monte, el ejército filisteo, el valle de Ela y el otro monte, donde estaban los israelitas. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura, llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel, envíenme a un hombre que me enfrente. Ese era el gigante, hombre de guerra, famoso y presuntuoso. Al decir que era un campeón,
significa que participaba de las luchas aquellas de la antigüedad. No había guerrero que le hubiera podido ganar. Fijaos que dice la palabra que iba su escudero delante de él. Según los maestros de la palabra, los eruditos, ellos dicen que el gigantismo, el hecho de ser gigante y las, ¿cómo se podría decir? Esas variaciones genéticas, pero no, ¿cómo se dice esta palabra en lenguaje médico? Las alteraciones genéticas que producían el gigantismo y todo esto, la evidencia que tienen los científicos y los maestros de la palabra es que producía cierta clase de ceguera. Por eso es que necesitaba llevar un escudero delante para que le diera indicaciones precisas hacia dónde atacar. Entonces, por más que diera miedo y metiera miedo, necesitaba a alguien que le indicara. Porque a veces usa el plural en la palabra y el que estaba delante era solo David, ¿no? Pero bueno, eso es un detalle al margen. Pero es importante entender que era un hombre de guerra famoso y se iba a enfrentar con un joven osado que no tenía experiencia en la guerra, pero ya era un hombre valiente y sí que tenía cierta experiencia. Dar al siguiente diapositivo. ¿Por qué los israelitas no pasaron de Goliat y sus amenazas? ¿Por qué un solo hombre, por más grande que fuera, muy famoso, los amedrentaba tanto? La importancia de las palabras, la importancia de escuchar las amenazas. No solo escucharlas, sino tomarlas en cuenta. La persona que más he escuchado hablar de esto y con más autoridad es el pastor Bernabé y la hermana Vinta, la pastora, porque ellos me han enseñado mucho acerca de este aspecto de la proclamación, ¿no? Tanto en lo positivo como en lo negativo. Así que no voy a yo ahora hacer enseñanza de esto, pero sí tener en cuenta de que cuando viene la amenaza es necesario rechazarla. Es necesario rechazar la amenaza del enemigo, de cualquier gigante. Para eso estamos, ¿no? Bueno, lo vamos a ver en el ejemplo de David. David, ¿qué hizo? ¿Qué hizo con esas palabras? Fijaos, si leen todos esos versos de esos capítulos, van a escuchar que todo el campamento estaba asustado. Y cada vez que él le preguntaba a sus hermanos, le decían, es que el gigante, el campeón, nos tiene amenazados. ¿Y cómo puede ser? Decía David, ¿cómo puede ser que los ejércitos del Señor estén así asustados? Y iba y preguntaba a otro, hasta que esa noticia llegó a oídos del rey. Aquí está David que está preguntando esto, ¿y cómo puede ser? Y así fue como llegó David ante el rey. Así que las palabras y las amenazas que escuchamos y tomamos en cuenta y llegan a atemorizarnos, producen en nosotros un estado de sometimiento y de servidumbre, que era el estado que tenía Israel. Los filisteos abusaban de ellos, les habían quitado todos sus recursos, por lo menos para las armas y para producir la agricultura, todas las herramientas, se lo tenían que comprar a ellos. Se había producido un estado de servidumbre y de sometimiento de los filisteos en contra del pueblo de Dios de Israel. Pero aparece en escena ese hombre, David, un hombre que estaba a la expectativa, porque ese joven fue ungido para ser rey y el Espíritu del Señor estaba sobre él. Imagínense un jovencito ungido para ser rey. ¿Qué habrá pasado por la cabeza de David? Muchas veces me pregunto, en todos esos primeros años, después de ser ungido, ir al campo con las ovejas, ¿qué habrá pensado, no? Yo creo que el Espíritu le puso lo que habíamos leído de Pablo, el querer ser el rey.
y el poder, ciencia de reflexión, un carácter también de ser prudente con las palabras, aprovechar los momentos que tenía para hablar, porque no creo que hablara con las ovejas, ¿no? Si alguna vez tenía ocasión de hablar con alguien, tendría que aprovechar el momento. Todo ese periodo en que él se prepara es un momento importante. La siguiente. Así que ahí tenemos a David, un hombre con expectativas, un hombre dispuesto, un hombre decidido, un hombre preparado para algo extraordinario. ¿Amén? Amén. David preparado para algo extraordinario. Vamos a leer estos versos. Desde el 13 al 30. Bueno, no todos. Del 13 al 24. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Simea, ya se habían unido al ejército de Saúl para pelear contra los filisteos. David era el menor de los hijos, sus 3 hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl. Pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Belén. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, un campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Un día Isaí le dijo a David: toma una canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos. Así que vemos que sus hermanos mayores ya estaban enrolados en el ejército. David cuidando las ovejitas. Y David tiene la oportunidad de ir al frente del campo de batalla y ver lo que estaba pasando. Imagínense la expectativa. David sabía que sus hermanos ya estaban en el ejército, verlos con sus uniformes o lo que podían tener, porque no tenían muchas cosas el ejército. Pero él ya estaba ahí en medio de la acción. Saltemos al verso 25. Así no lo hacemos tan largo. Dice los hombres: ¿ya vieron al gigante?, pregunta a los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Estos hombres le dieron a David la misma respuesta y le dijeron: efectivamente, esa es la recompensa para matarlo. Ojalá nos ofrecieran una recompensa de estar libre de impuestos, ¿no? Ahora sí que matar a un gigante, ¿cuánto estaríamos preparados? Había una recompensa para el que venciera. No solo Goliat ponía amenazas y tiraba para atrás a los ejércitos del Dios viviente. Ellos mismos se tiraban para atrás. Fíjense los hermanos lo que hacen con David en los siguientes pasajes. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. ¿Qué hice ahora?, contestó David. Solo hacía una pregunta. Entonces caminó hacia otros y le preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Los mismos hermanos le pegan una regañina al pobre David que sabían que era un joven que estaba preparándose para algo extraordinario. Y tenían celos. Sabían que quería ver el campo de batalla y le recriminan estas cosas. Así que muchas veces, cuando tú te interesas por algo que Dios pone en tu corazón para hacer, para llevar a cabo, vas a recibir no solamente amenazas del enemigo, sino muchas veces las mismas críticas de los que están a tu alrededor. Y no creo que los hermanos de David no lo quisieran, porque era su hermano, era su sangre. Pero los celos a veces pueden más, y tengamos en cuenta que a veces nos encontraremos con críticas desde nuestras propias familias. Así que tenemos que estar preparados para algo extraordinario. ¿Amén? Amén. Sigue el siguiente.
como estaba preparado. Lo que quiero decir esta mañana, una de las cosas, es que David no era un kamikaze. No era uno que se tiró con... ¿Saben lo que era un kamikaze, no? Aquellos japoneses que con el avión se tiraban contra los barcos, ¿no? Porque no tenían posibilidades de victoria y hacían con su propia vida el mayor daño posible. Aquí está todo el relato de cómo actuó David frente a Goliat. David confiaba en sus recursos y en la protección de Jehová. Confiaba en sus experiencias previas y en la presencia del Señor. Él actuó en certidumbre de fe. Si el Señor lo había sacado victorioso vez tras vez de enemigos como eran osos y leones, también lo salvaría y le daría la victoria contra Goliat. Hay un pensamiento que ronda en la cabeza, ¿no? Que el Señor nos ayuda en nuestras batallas personales. Cada uno tiene sus pequeñas batallas. Y a veces son victorias y a veces no. Pero cuando notamos la presencia del Señor, esas pequeñas victorias nos preparan para una victoria que involucra a más personas. No sé si me comprenden la idea, la digo otra vez. Nuestras luchas y batallas personales nos preparan para que compartamos esa fortaleza con otras personas que estén en la misma batalla o en situaciones parecidas. ¿Sí? Muchas personas que han pasado por el abuso en sus vidas y han salido victoriosos con la ayuda del Señor, son preparadas y las vemos ministrando a otras personas que han sido abusadas en su vida o que han recibido violencia. O por ejemplo, en las situaciones de la adicción a las drogas, personas que han superado esta adicción con la ayuda del Señor, se preparan y ayudan en las batallas de las otras personas. ¿Amén? David también hizo esto, siguió este principio en el ministerio. Sus victorias personales las llevaron a ser partícipes de una batalla que involucraba a todo el ejército de Israel. Vemos como en el verso 38 y 40 de ahí del capítulo 17, cómo él rechaza el molde que le quiere poner el rey Saúl. Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se lo puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Dice que tomó 5 piedras lisas de un arroyo y la metió en la bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. David rechazó lo que no podía manejar. Cuando estamos en el Señor y el Señor pone algo para hacer y nos prepara, es una preparación personal. David fue preparado por el Señor, cuidando las ovejas, luchando contra osos, contra leones, y no había sido preparado para llevar un casco y una armadura de soldado, y menos aún el del rey. Porque ¿qué pasaba con Saúl respecto a los demás? Era el más grande de todos los israelitas, era imposible que le fuera. Así que muchas veces, lamentablemente, vemos esto en el ministerio, que queremos hacer clones, ¿no? De que, no sé cómo decirlo, que los pastores sean todos iguales al pastor principal, iguales a todo eso. Y no es posible. Cada uno tiene su preparación individual y su ministerio que el ministerio que el Señor pone para que sirva en la iglesia. Así que David rechazó esa armadura y salió con lo que él manejaba: piedras, la honda y su vara. Quiero hacer un breve paréntesis.
para explicarles también que David no era un kamikaze y que se había preparado y que sabía usar lo que tenía en la mano. La solda y la piedrecita no era un pasatiempo. En el libro de Jueces vemos por lo menos 2 veces cómo habían guerreros de Israel que luchaban con piedras. En Jueces capítulo 20, verso 16, en un problema de guerras, de enfrentamiento civil entre las tribus de Israel, de la tribu de Benjamín, dice ahí en el verso 16, que había 700 hombres, todos ellos zurdos, esa es otra predicación, pero No le escapaba. que disparaban con una piedra y le daban a un pelo. Es decir, a una larga distancia, con una piedra le pegaban a un pelo y tenían esa puntería. Por eso digo que lo de David era algo extraordinario. Pero David se había preparado para algo extraordinario. David se había preparado. Era ya una tradición entre los antiguos también saber utilizar las piedras si no tenían armas como espadas o arcos. Así que ahí tenemos a David con sus piedras, su vara, a cruzar el valle de Ela. ¿Se acuerdan? El valle de los temores. Allí va cruzando él el valle para la batalla. David no se detuvo ante la descalificación del filisteo. Dice ahí en el verso 41, Goliat caminaba hacia David, ¿con quién? Con su escudero delante. Eran tantas las cosas que llevaba que necesitaba un escudero. Mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. ¿Soy acaso un perro?, le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David le respondió al filisteo. ¿Se imaginan esos gritos en medio del valle? Y los 2 ejércitos ahí en silencio. Te maldigo, David. Y David, levantando la voz, le respondió, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregaré a ustedes en nuestras manos. Amén. David era un joven preparado. Era un joven que estaba dispuesto y a la expectativa. Y cuando se presentó la oportunidad, se puso al frente. Y el Señor evidentemente obró de tal manera que le abrió las puertas aún delante del rey y de todos los demás soldados. Entonces, la mano de Dios estaba abriendo puertas, llevándolo. Cosas extraordinarias estaban pasando. Y él estaba preparado para dar un golpe certero. Amén. Amén. Sus palabras y las amenazas de Goliat no amedrentaron a David, sino que él contestó como tiene que contestar cada cristiano, como nosotros, ante las amenazas. Él es el que nos amenaza. Así como Goliat amenazaba a David y al pueblo, el enemigo es el quien pone en nosotros amenazas y en su pueblo. Somos nosotros los que tenemos que decir, tú has amenazado, tú quieres tomar partido en la congregación de Torreporta, de Torredembarra, de Tarragona, pero en el nombre de Jehová te hacemos frente y el Señor nos dará la victoria. Amén. Porque el Señor ya le venció en la cruz del Calvario. Amén. Dice que Él expuso como un desfile, en un desfile triunfal a Satanás y sus huestes en derrota. Amén. Así que tenemos la victoria asegurada, hermanos. Amén. Amén. Qué extraordinario este hombre, este joven David, cómo se enfrentó al gigante. Así que lo que sigue ya lo conocemos, lo hemos leído. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David, ¿qué hizo? Dice que salió corriendo, se adelantó. ¿Y qué hacemos nosotros a veces ante las amenazas? Pobrecito de mí, todo me pasa a mí,
pobre de mí, qué malo que soy, qué pobre que soy, qué tal, de las amenazas. David no se amedrentó una vez más, sino que él tomó la iniciativa. Se adelantó a su enemigo. Se adelantó a su enemigo. Aquí debo confesar que cada uno tendrá que pedir al Señor sabiduría, y la palabra nos dice que Él es fiel en darnos más de lo que necesitamos. Porque no es fácil entender en cada circunstancia qué significa el adelantarnos al enemigo ante sus amenazas. ¿Me explico? Cuando hay alguna dificultad en nuestra vida, necesitamos pedirle al Señor el discernimiento y la sabiduría para saber cuál es el paso para estar por delante de nuestro enemigo. Por eso es importante estar en comunión con el Señor, con una buena relación con los pastores, para poder orar juntos y que el Señor pueda obrar y ayudarnos a todos. Así que adelantarnos a ese ataque del enemigo es necesario para tener victoria y para que algo extraordinario suceda en nuestra vida. Amén. Así que no hay una fórmula, pero sí que hay una forma de hacer lo que es confiando en el Señor y estando en comunión íntima con Él. Amén. Así que tenemos a David adelantándose a su enemigo. Dice que metió la mano en la bolsa. Imagínense David corriendo, metiendo la mano en la bolsa, preparando su onda y lanzando la piedra contra ella, contra el gigante. La piedra dio contra la frente, se quedó clavada y le derrumbó. Claro, un gigante de 3 metros debe haber pesado mucho. Esa piedra lo desequilibró, lo derrumbó. Aquí no habla del que iba adelante, el escudero. Evidentemente el escudero no podía tomar partido, si no, no era una pelea limpia. Pero ¿qué hizo David? Una vez que tuvo esa primera victoria, cogió la espada. Cogió la espada del mismo Goliat, le cortó la cabeza y la expuso, y luego dice el pasaje que la llevó ante el rey. Así que David derrumbó, remató, le cortó la cabeza y la exhibió en señal de victoria ante el enemigo. Es un tipo de Cristo, pero no cayó para atrás, ¿no? Tipo que corta la cabeza de atrás por delante. Así que, hermanos, dice la palabra otra vez, citando lo anterior, que en la cruz del Calvario el Señor expuso públicamente a Satanás, ¿no? Esto es un tipo de lo que iba a suceder luego con Cristo. Él exhibió la cabeza del enemigo, del gigante, para que todo el mundo supiera que hay un Dios entre el pueblo del Señor y que Él da la victoria. Amén. Así que la última, nosotros somos un pueblo. Yo me pregunto, ¿somos un pueblo expectante? ¿Somos un pueblo dispuesto? ¿Un pueblo decidido? ¿Un pueblo preparado para cosas extraordinarias? ¿O nos estamos asustando, amedrentando por el enemigo? Y esos son los pasajes que dije al principio. Filipenses 2:13, que Él es el que pone el querer como el hacer. Y Efesios 6:10 al 18 habla de la perseverancia en la oración, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica y ruegos. Así que esa es la actitud que tuvo David para prepararse para algo extraordinario. Es la actitud que tuvieron tantos otros hombres y mujeres de Dios, que se prepararon para hacer algo de Dios extraordinario. Vamos a ponernos de pie. Me gustaría